provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Saludos a todos, soy Alba Lovera, directora de Mundo Viperino, emitiendo con ilusión desde Mundo Insólito Radio. Cuando una pareja consagra su amor en las bodas, normalmente se dice ¡vivan los novios! Pero esta tradición sustituyó a otra igual de bonita y significativa. Antaño, en varios pueblos españoles, dice la leyenda que esta costumbre es originaria de Galicia, pero no puede demostrarse por falta de pruebas, se hacía un ritual basado en el amor y la aceptación del destino y la lucha por él. Se creía que Dios había fijado unos días especiales que marcaban la vida de sus fieles, días en los que transcurrían sucesos particulares que podían traer una bendición o una dura enseñanza a quien la recibía. Un nacimiento, una recompensa en el trabajo, una oportunidad, una muerte, un accidente, una nueva relación. No se puede cuestionar a Dios, dicen. Eso es una cura de humildad. Pero bueno, el caso es que, como decíamos, durante una boda, en esos tiempos, tras el intercambio de votos, los recién casados, su familia y el resto de invitados celebraban ese festejo con un banquete que se alargaba varios días. El primer día, tras la cena, se jugaba un juego, muy parecido al del escondite. Su participación era obligatoria. Pese a que había parejas que se casaban por puro amor, no era ningún secreto que había otras que lo hacían por interés, otras porque así lo querían las familias, ya saben, matrimonios concertados. Por eso se hacía este juego. Me explicaré. Se llamaba Abrazando al Destino. Por eso se gritaba «¡Abracemos al destino!» 3 veces antes de comenzar. Así se anunciaba al resto de invitados lo que se iba a hacer en los próximos minutos. Se llegaba a la casa de los novios, esa que habían pagado ambas familias para ellos, y se vendaban los ojos del chico. La familia le hacía girar sobre sí mismo mientras rezaban, deseando suerte y que Dios estuviese de su lado. A su vez, la novia debía esconderse. Tenía que buscar un sitio complicado. No valía ponerse en un lugar visible o demasiado evidente, no. Había que trabajarse una estrategia. Si el nuevo marido encontraba a su esposa en menos de 13 minutos, el matrimonio era válido y estaba bendecido, porque significaba que pese a los obstáculos y el desconocimiento del uno sobre el otro, estaban predestinados y siempre iban a reencontrarse. Durante la búsqueda, el novio era vigilado por la familia para que no hiciese trampas, y la familia era vigilada por los invitados, y los invitados por un testigo especial, quien firmaba un documento cuando el matrimonio era válido. Aquí podemos destacar el caso de Sia y Benedito. Él era de tez morena, delgado, risueño y amante de la naturaleza, y ella, una chica muy dulce, de cabellos pelirrojos y muy buena cocinera. Se conocieron 2 días antes de la boda para hacer el ensayo de los votos. No pudieron compartir ni un minuto de intimidad para, al menos, conversar. El día que se besaron, no se acordaban de sus nombres, pero hubo tal química entre ellos que sin necesidad de ninguna aprobación ya se habían sentido bendecidos por Dios. E incluso ella le dijo que tenía el presentimiento de que iban a tener muchos hijos juntos y mucha armonía en el hogar. Benedito comenzó la búsqueda. Debajo de la mesa, apartando cuidadosamente unos regalos. Nada. Tras las cortinas de la sala principal, verdes, gruesas, de una tela carísima. Nada. En el granero, nada. Entre el montón de paja, tampoco. Benedito empezó a ponerse nervioso. Quedaban 4 minutos. Subió al piso de arriba. Le quedaban 2 minutos. Miró en los armarios. Nada. El cuarto de baño. Entre las sábanas que faltaban por tejer. Nada. Y se acabó el tiempo. Benedito no encontró a Sia. El primer pensamiento del joven era que le daba igual Dios, pues amaba a su mujer. Después, que alguien de la familia le había gastado una broma de muy mal gusto, porque ese ritual era sagrado. Siguieron buscando a Sia.
Pasaban los minutos, las horas. Llegó el amanecer, todo el mundo empezó a buscar a la joven por todo el territorio. Estuvieron una semana así hasta que Benedito decidió intentar pasar página. Fue una enorme decepción para él y una humillación pública. ¿A dónde habría ido Sea? ¿A otro sitio? ¿A una aldea? ¿Estaría escondida? ¿Le habrían hecho daño? ¿Le habrían secuestrado? Benedito regresó a casa de su familia porque, al no haberse consumado el matrimonio, no debía pasar ninguna noche en esa casa. Menuda desgracia. El matrimonio concertado había resultado un fracaso y era hora de ajustar cuentas. Un mes después volvieron a la casa destinada a esa fallida pareja para devolver todos los regalos: un mantel de lujo, una alfombra de la India, las cortinas, las joyas de sus ancestros, una reliquia católica y un baúl. Un baúl precioso, por cierto, con los bordes dorados. Servía de banco y se había colocado a los pies de la cama. De él salía un olor nauseabundo, apestada. ¿Es que habéis metido embutidos?, preguntó el padre de la desaparecida. Lo abrieron con dificultad. Y la peste salió con agresividad de las profundidades de la madera, como una bofetada a los presentes. Había carne dentro, sí, en muy mal estado. Era el cuerpo de Sia, en descomposición, hinchado y... Bueno, les ahorraremos detalles, pero... Por lo que podía intuirse, la joven se había escondido allí, se había quedado sin oxígeno, y debido a que se encontraba en el último piso y el material era grueso, nadie escuchó sus gritos ni sus arañazos contra la tapa. Por eso, por más que la buscaban por las calles, no la veían, porque había muerto ahí. ¿Pero es que nadie la había escuchado? Quizá alguno de los invitados decidiera hacer oídos sordos porque, al haber sido un matrimonio concertado, lo único que interesaba era parte de la dote, la justa para cubrir gastos y que se produjese una compensación. Y Benedito no podría saber nada, porque su reacción debía ser lo más realista posible. O puede que no. Puede que todo fuese un fatídico accidente. Tras un matrimonio hay muchas cosas. Un pacto social, un paso político, una unión bendecida por una divinidad, o varias divinidades, o todo esto a la vez. Y como tal, sus integrantes pueden amarse y respetarse, o no amarse pero sí tolerarse, o entrar en un juego sucio de muerte, dedicándose a destrozar al contrario. Es muy duro eso de tener al enemigo en nuestra propia casa. Muchos hombres matan a sus mujeres, y muchas mujeres matan a sus maridos. También hay niños que pagan lo que no deben. Al margen de esta pequeña historia de Benedito y Sia, existe algo que sí es verídico y está documentado: el agua tofana, exclusiva de mujeres, conocidas como las envenenadoras de Sicilia, muy famosas, tristemente. Se les conocía con el sobrenombre de tofana, las tofanas. La primera tofana, de cuya ejecución se tiene datos, murió en 1633, para que nos hagamos una idea de la época. La segunda, en 1651, y ella misma se jactó de estar en paz con el mundo, feliz, sin remordimiento alguno. El agua tofana llevaba... por razones lógicas no voy a dar los ingredientes aquí, lo siento, pero... se hacía con un compuesto de jugos de hierbas. Se llamaba agua porque era incoloro, inodoro e insípido, y los médicos no podían encontrar rastros de ella a la hora de hacer una autopsia o una revisión rápida. Limpia, clara y transparente como el agua, sí. La clientela de las tofanas estaba compuesta por mujeres, al menos generalmente. Mujeres que querían deshacerse de sus maridos, quienes supuestamente eran maltratadores, o porque... esas jóvenes no querían tener hijos o habían descubierto que su esposo las engañaba. Los hombres también compraban, pero más que por un mal matrimonio, porque tenían prisa en heredar y recurrían a la señora tofana para que les ayudase a enviar al otro mundo al familiar que se lo impedía. Todos los odios e inquinidades más repugnantes frecuentaban la casa de aquella mujer de Palermo. La inventora de aquella sustancia vendía el brebaje en pomitos, sin piedad, sin culpa, como un autómata, con toda la naturalidad que proporciona saber que con un único gesto
podía morir alguien que quizá no había hecho nada malo. No se sabe con certeza cuánto duró aquello, a pesar de que han llegado hasta nuestros días los documentos del proceso que se abrió al ser descubierta. Pero lo cierto es que si hubiese extendido por más tiempo, de no haberse dado una circunstancia accidental que destapó ese macabro negocio, parece ser que una muchacha quiso envenenar a su marido para poder escapar con su amante. Tenía todo preparado. Echó el agua tofana en la ensalada del plato de su esposo, mezclándolo concienzudamente, añadió un poco de cordero al lado y puso la mesa. El marido, sin saber lo que se fraguaba contra él, en un momento que la esposa salió a la cocina, le cambió el plato por el suyo a modo de broma. Bueno, el caso es que la mujer se comió la ensalada envenenada, y aquello produjo un efecto no esperado. Al verse morir y al saber por el marido el cambio de las ensaladas, confesó su culpa, contando cómo y quién le había proporcionado el veneno. La vieja tofana fue detenida, lógicamente, y sometida a un intenso interrogatorio. El jefe de policía le preguntó si aquella receta de veneno se la había dado Francesca Lasarda, otra famosa envenenadora ejecutada años antes, a lo que la anciana contestó con desprecio: ¿Lasarda? Esa no sabía nada. El agua que vendía ella era la que yo preparé. Yo fui su maestra. Esta tofana fue condenada a muerte, sin atenuantes de ninguna clase, pero antes reveló los nombres de sus cómplices y los de quienes le habían comprado veneno. A ella le daba igual todo, cuentan. Le gustaba su negocio, le encantaba saber que estaba matando a hombres. Sí, podía estar matando a mujeres también, pero eran daños colaterales a su entender. Por eso, cuando llegó la tarde de su sentencia, hubo una gran expectación. La condenaron para el 12 de julio de 1633 en la Plaza Marina. Todos querían conocer a la mujer y presenciar los últimos momentos de aquel monstruo del mal. Pero aun después de muerta, siguió haciendo daño, porque alguien se había aprendido la fórmula y el agua tofana salió de Sicilia, instalándose en Nápoles, donde se la conocería entonces como Acqua di Napoli. Bueno, les soy sincera, amigos, se sospecha que entre los ingredientes de este compuesto pudieran estar el arsénico y la cimbalaria. La dosis en las que se administraba determinaba la aparición de los síntomas y la velocidad con la que llegaba la muerte. También había quien decía que el agua tofana no era venenosa, sino que simplemente aceleraba los efectos de alguna otra enfermedad pasiva de la víctima. También hay una leyenda que asegura que Mozart habría sido la víctima más famosa del agua tofana. Aunque esta teoría no se ha comprobado a conciencia, es una de las múltiples creencias que giran en torno a su estrepitosa muerte, que fuese víctima de un envenenamiento lento con agua tofana. De hecho, en el documento llamado Una peregrinación de Mozart, figuran las declaraciones de la viuda del compositor. Ella dice que, 6 meses antes de morir, Mozart tenía la horrenda impresión de que había sido envenenado por desconocidos con agua tofana. Aunque quizá, más que un asunto de mujeres, ese envenenamiento fuese por su relación con la masonería. A él le encantaba el número 3, le fascinaba. Hay quien piensa que Mozart fue asesinado por la policía del emperador Leopoldo II por esto, por ser masón. Su creciente éxito en el teatro de Viena hacía temer que su abierta inclinación a unas ideas consideradas revolucionarias lo convirtiera en un peligro para la estabilidad del absolutismo austrohúngaro. Otra teoría dice que Franz Hofdeme pertenecía a su misma logia masónica y al día siguiente de su muerte se suicidó tras haber intentado asesinar a su esposa, Magdalena, conocida pianista alumna de Mozart, por creer que eran amantes. O puede que no, puede que dada su promiscuidad alguna señorita hubiera decidido tomar cartas en el asunto. Sin ir más lejos, las misivas que dedicaba a su prima Mariana eran bastante explícitas. Eran muy cochinas en todos los sentidos. No todos están de acuerdo en la teoría del envenenamiento. Habría más de 100 hipótesis sobre las causas de su fallecimiento. Exponemos estas porque son las que se relacionan con el tema principal de este programa, pero por supuesto les invitamos a que ustedes investiguen por su cuenta y elijan. Si queremos hablar de una justiciera que podía caminar sobre el filo de lo legal y lo moral, mencionaríamos aquí a Julia,
ella sí que dedicaba su brebaje a los hombres que podrían estar haciendo daño a las mujeres. Esta italiana creció rodeada de pociones y boticarios. Con apenas 13 años fue testigo de la muerte de su madre, condenada por el virrey de Nápoles por haber asesinado a su esposo. Esto fue un acontecimiento que le marcó de por vida y que le hizo llevar a cabo la práctica del homicidio, burlando la cacería futura, saliendo impune de sus delitos. Tenía muy presente que había señoras que estaban totalmente dominadas por los hombres porque eran maltratadas o ninguneadas. La escritora Adriana Assini, en un libro dedicado a la figura de Giulia, la calificó de campeona de la justicia. Giulia sabía que no todos los hombres eran malvados por naturaleza, así que solo lo vendía a las mujeres que necesitaban deshacerse de maridos pesados y abusivos, maridos que incluso ellas no habían elegido. De esta forma, la ciudad de Roma se vio envuelta en un aumento considerable de muertes masculinas. Nadie sabía lo que sucedía y amantes, esposos y, en resumen, hombres de alta cuna principalmente, fallecían por doquier. Que muriesen hombres de entorno acomodado da que pensar, ya que la mayoría de la clientela de Giulia eran mujeres muy humildes. Al fin y al cabo hablamos de un remedio para las señoras que estuviesen en una posición vulnerable. Giulia también fue delatada por una clienta. Esto provocó que las autoridades pudieran dar con el arma homicida de esta empresaria. Esa casi asesina que la delató lo hizo por remordimientos. Había comprado el agua tofana en un frasco de presunto maquillaje y la añadió a la sopa de su marido. Pero se arrepintió cuando vio a su esposo agarrar la cuchara e impidió bruscamente que la tomara. El hombre encontró muy sospechoso el comportamiento de su señora y la obligó a confesar la verdad. Luego, acusándola de intento de asesinato, la entregó a las autoridades papales de Roma. Finalmente, la desdichada, bajo tortura, confesó y señaló con el dedo a Giulia como la malvada que le había vendido el veneno. Claro, Giulia gozaba de cierta popularidad en Roma y evitó el juicio. Sí, tal cual. Cuando le avisaron que estaba siendo buscada por la justicia, ella se acogió a sagrado en una iglesia. Y al principio se le concedió la protección solicitada. Pero cuando se extendió por Roma el rumor de que Giulia había envenenado el agua de toda la ciudad, la iglesia fue asaltada. La policía forzó la entrada y se la llevó para interrogarla. Terminó confesando haber matado a unos 600 hombres entre 1633 y 1651. Evidentemente las cifras no las podía conocer con seguridad, pero tras eso fue condenada y ejecutada de una manera muy cruel. Se pensó que así se habría eliminado la distribución del veneno, pero nada más lejos, la fórmula seguía viva. Cuentan que pasó de generación en generación hasta que se perdió. Eso dicen, que nadie sabe la verdadera composición y que hoy en día no se utiliza. El abad Gagliani escribió que no había una sola dama en Nápoles que no tuviera algo de ella abiertamente en sus baños, en su retrete, entre sus perfumes. Solamente ellas conocían el frasco y solamente ellas lo podían distinguir. En 2 pasajes del Conde de Montecristo, el protagonista menciona la famosa agua tofana, refiriéndose también al veneno que se vendió tanto en la ciudad italiana de Perugia como en Palermo, Nápoles y Roma, donde se desarrolló la actividad criminal de las célebres envenenadoras a las que, como decíamos antes, se les denominó tofanas, pero se las llamaba así por el nombre de la primerísima de estas asesinas, Tofania de Adamo, que actuaron durante los siglos XVII y XVIII. Parece que el agua tofana se comercializaba también embotellándose en pequeños frascos que mostraban la imagen de algún santo, normalmente San Nicolás de Bari. Y en maquillajes, Giulia vendía cosméticos. En aquella época muchos productos de maquillaje contenían elementos tóxicos, incluyendo derivados del plomo o arsénico, así que, para mayor disimulo, Giulia los etiquetaba también con ese santo. En general, tras la primera dosis, la víctima sentía una notable astenia, artralgias,
y síntomas parecidos a los de un resfriado, aparentemente nada grave. Estos síntomas se incrementaban cada vez más en dosis sucesivas, pero incluso en caso de solicitar asistencia médica, no se descubría el origen del mal. Claro, recordemos, era como beber agua. Tras tomas sucesivas, el debilitamiento era cada vez mayor y acababan muriendo en poco tiempo. En el cadáver no figuraban rastros detectables, al menos por los métodos usados en la época. Actualmente se ha puesto en duda que entre las distintas tofanas existiera una relación de parentesco, y sí que se defiende la idea de que compartieron sus peculiares conocimientos como aprendices, unas de las otras, para lucrarse con este mortal negocio. Tendríamos entonces a la primera envenenadora, Tofania de Adamo, la que murió el 12 de julio de 1633, porque le delató una clienta que comió una ensalada envenenada, recordemos, esa que comentábamos antes, y después a Giulia. Más adelante encontramos a Giovanna, conocida como la vieja del vinagre. Murió ahorcada en 1789 al cometer el error de envenenar a un joven y ser engañada por la madre de la víctima, vendiéndole nuevos viales. Es decir, la madre del difunto le preguntó si vendía veneno. Giovanna se lo entregó y así ella pudo demostrar que había sido una asesina. Fíjense hasta qué punto el agua tofana era conocidísima y se extendió por todos los territorios, que llegó a Francia. Y desató tal escándalo en la corte de Versalles que el rey Luis XIV tuvo que crear un órgano judicial específico para tratar estos casos, el Tribunal de Venenos. La historia de las mujeres maltratadas que se vengan envenenando a sus maridos encuentra su continuación en tiempos recientes. En 1939 y 1940 se produjo un suceso muy similar al de los envenenamientos de las tofanas en Palma. Pero eso ya es otra historia. Nos vemos en el próximo programa.